nombre es Carlos de la Cruz, soy médico asistente del servicio de UCI y emergencia pediátrica del hospital. No estoy acostumbrado a usar este micrófono, la verdad, es un poquito incómodo. Voy a trabajar el tema hoy de síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. La parte que voy a intentar explicar y la cual es mi misión el día de hoy es que entiendan el significado de la importancia de hacer un correcto diagnóstico de PARS. Actualmente existen hasta el momento aproximadamente 5 definiciones de PARS, de las cuales tenemos que tener en cuenta que la última definición dada por el PALIC, que es una entidad internacional, básicamente en Estados Unidos, es la última definición dada en el 2015 y es en la cual tenemos que abocarnos en el estudio de los pacientes que llegan a desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a la definición, el PARS es un síndrome clínico. Entonces, como tal, no presenta biomarcadores específicos ni definidos, ni definitivos. Tiene biomarcadores que nos ayudan a establecer el diagnóstico y a establecer el pronóstico. Sin embargo, como tal, el PARS es una entidad clínica netamente y posee una o una fisiopatología que es inconsistente. Es decir, vamos a entender el PARS como una entidad en la cual existe un estado proinflamatorio en el cuerpo de acuerdo a la respuesta que demos nosotros mismos. Y es así que se instaura esta enfermedad en los pacientes que tenemos en la UCI pediátrica. Los síntomas básicamente son hipoxemia, que va de acuerdo al colapso alveolar, que es un indicativo del shunt que existe en la patología, la pobre distensibilidad que existe en este problema, dada la fibrosis que se va a generar, la disminución del volumen pulmonar al final de la expiración, lo que tiene principal relevancia con el estudio que mencionó el doctor hace un momento también, del PEP, que es la presión al final de la expiración, perdón. Es un proceso difuso, evidentemente, genera una disfunción endotelial significativa, un edema intersticial y alveolar, que ya veremos en la fisiopatología, y el incremento del espacio muerto a nivel de la vía respiratoria. Entonces comencemos. En cuanto al diagnóstico y a la forma de hacer definición del PARS, tenemos que en 1967, Auerbach, en un estudio en 12 pacientes, calificó y enmarcó por primera vez esta patología y la calificó como una dificultad respiratoria aguda y la llamó del adulto. En esta, él evidencia que hay una cianosis refractaria al oxígeno o al manejo con oxígeno. Hay una menor distensibilidad de los pulmones y hay infiltrados pulmonares difusos. Este fue el primer indicio o la primera parte del estudio de la aparición de esta patología. En 1988 apareció John Murray, quien dio el primer consenso de definición de ARDS, en el cual él basaba su estudio en 4 categorías. Él basaba su estudio básicamente en 4 categorías, de las cuales él hacía un promedio y obteniendo un determinado puntaje calificaba si el paciente se encontraba o no en el marco de la patología de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Muy bien. Entonces, él evidencia la consolidación alveolar, correlaciona por primera vez el PAFI. Entonces vemos que la importancia del PAFI viene desde 1988. Actualmente, inclusive en muchos servicios de UCI y de emergencia pediátrica, sigue siendo ampliamente utilizado. Él también enmarca dentro de los criterios la presión al final de la expiración y finalmente la distensibilidad pulmonar, la cual es de muy difícil estudio. Posteriormente aparece la conferencia o el consenso americano europeo en 1994. En este consenso ya se habla de una lesión pulmonar con un PAFI menor de 300. Asimismo, se habla también de que un PAFI menos de 300 no tenía o no se correlacionaba con la presión al final de la expiración. Ese es un concepto que posteriormente se va a modificar. La radiografía de tórax tenía que evidenciar infiltrados bilaterales para ese entonces. Y la presión cuña, que era el estudio que se hacía en ese momento, tenía que ser menor a 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque teníamos que evidenciar que no había clínica de patología cardíaca. Entonces, en ese tiempo, se creía o se preveía que en una patología que tenga una presión cuña menor de 18 milímetros de mercurio, excluíamos la patología cardíaca, cosa que actualmente sabemos que no es así.
Lo que existen patologías que tienen una cuña más alta y tienen correlatividad con patologías cardíacas también. Y en la definición actual esto ha cambiado, dado que las patologías cardíacas pueden estar concomitantes a la patología del ARTS. Y no se enmarcaban los factores de riesgo en sí mismos dentro de la definición. Se excluye, por lo tanto, el uso del PEP y es una definición que se usó aproximadamente por 20 años. 20 años después, y tras esto se evidencian limitaciones. Estas limitaciones son, uno, que el tiempo de aparición de enfermedad no estaba descrito en estos criterios. Dos, confusión de terminología. No sabíamos con claridad qué era una lesión aguda del pulmón y qué era un ARTS. Simplemente se enmarcaba una disminución del PAFI. Menos de 300 y menos de 200 sin correlación con el PEP. Asimismo, la oxigenación no correlaciona los efectos con el PEP ni el FiO2, como ya lo había mencionado, y en pacientes no intubados era difícil el cálculo del FiO2. La radiografía, así como en la actualidad inclusive, es una debilidad de la definición, dado que esta presenta subjetividad de observador a observador. Entonces, para un médico o para un radiólogo, se puede evidenciar que hay un infiltrado bilateral o que se está iniciando un infiltrado bilateral. Sin embargo, para otros de repente se ve solamente de manera unilateral. La presión cuña, alta presión y ARTS pueden existir, como lo mencioné hace un momento. Y los factores de riesgo que no están o no forman parte directamente de los criterios de ese entonces. Entonces, estos eran los criterios de ese momento. Posteriormente, aparece la definición de Berlín en el 2012. La definición de Berlín sí enmarca por primera vez el tiempo de aparición de enfermedad. Asimismo, enmarca el origen del edema intersticial que está formándose parte de la patología y parte de la fisiopatología del mismo. Y mantiene al PAFI, esta vez ya relacionado con la presión al final de la expiración, para que garantice un volumen tidal al final de la expiración. Es decir, en este momento, a partir del 2012, con el concepto de Berlín, recién se tiene una correlación de la presión al final de la expiración con el PAFI, cosa que antes no se había tenido bajo el concepto. Asimismo, en el borrador, digamos, de lo que es este consenso de Berlín de 2012, se incluyó la compliance y se incluyó el volumen minuto corregido, que posteriormente, en la definición de Berlín definitiva, fueron eliminados. Esa es la definición de Berlín definitiva, en la cual se ve el tiempo aproximado de una semana de enfermedad. O sea, para que aparezca PARS tenemos que delimitar el tiempo aproximadamente una semana. 2, las imágenes radiográficas, en las cuales teníamos que evidenciar necesariamente que hubieran infiltrados bilaterales. 3, el origen del edema, descartando necesariamente que hubiera un origen cardíaco. Y 4, en cuanto a la oxigenación, se catalogaba como leve, moderada o severa, de acuerdo al nivel del PAFI que debía tener el paciente. Aún en muchas unidades vemos que este tipo de valoración sigue siendo utilizado, en el cual vemos que catalogamos como un ARTS leve cuando el PAFI está entre 200 y 300, moderado de 100 a 200 y severo cuando el PAFI baja de 100. Definiciones ya antiguas en realidad. Es una comparación que vio cómo fue la evaluación o la elaboración de la escala de Berlín de 2012, inicialmente formada de esta manera, en la cual se colocaba que el PAFI debía ser menor de 100, el PEP para mantener o para garantizar un volumen tidal adecuado entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso, entre mayor a 10 centímetros de agua aproximadamente, a su vez mantenía el valor de la compliance y del volumen tidal corregido. Sin embargo, se dieron cuenta que con estos pacientes, con estas categorías o con esta clasificación, teníamos que la mayoría de pacientes se enmarcaban como moderados. 64% de los pacientes que cumplían estos criterios se enmarcaban como ARTS moderado. Sin embargo, al haber una corrección y al colocar el PAFI aún en menor de 100, el PEP solamente mayor de 5 centímetros de agua, y con las opacidades bilaterales, la cantidad de pacientes que se enmarcaban dentro del cuadro de severidad se duplicaba. Entonces, posteriormente, cuando se hicieron finalmente la escala de Berlín, se quedó que estos iban a ser los criterios para garantizar una mayor cantidad de pacientes diagnosticados dentro del marco de severidad, para obviamente tener los cuidados pertinentes en ellos. Pero
Todos estos criterios que he mencionado, o todas estas escalas que aparecieron anteriormente, fueron hechas prácticamente o casi con exclusividad en adultos. Ninguna de estas tuvo algún tipo de estudio pediátrico. Es así que existen estudios en los que se ve esto. En edades pediátricas hay un infradiagnóstico, o sea, no se diagnostica correctamente el ARS con la escala de Berlín. Y vemos pues claramente que en edades pediátricas la cantidad de pacientes es mucho menor. Es por eso que surge la necesidad de hacer escala que tenga consideraciones pediátricas, y para esto tendríamos que marcar correctamente el tiempo, la edad del paciente o de los pacientes que entren dentro del cuadro y la coexistencia con patologías cardíacas. Es así que aparece el PALIC. El PALIC es una guía elaborada en el 2015 y es sobre la cual nos basamos actualmente para hacer el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, y en la cual se enmarcan varias cosas nuevas y varias cosas que sí van a correlacionarse directamente con pacientes pediátricos. En estos tenemos, por ejemplo, la edad. En la edad no se considera pacientes neonatos con patología pulmonar asociada y no tiene un límite superior. 2. El tiempo sigue siendo de aproximadamente una semana de evolución de enfermedad. 3. El origen del edema no debe ser cardíaco y no debe haber un exceso de fluidos que justifiquen la aparición del edema. 4. La radiografía ya cambia. Ya no te dice que el criterio es que aparezcan infiltrados bilaterales, sino el criterio actual es que aparezcan nuevos infiltrados, sea uni o bilateral. Es decir, tiene que aparecer patología parenquimal evidenciada en la radiografía para considerarla como un criterio, sin necesidad de que estos sean bilaterales. Y esos son los criterios, prácticamente los mismos que he mencionado. En cuanto a edad, excluimos a los pacientes neonatos que tengan alguna patología pulmonar existente. 2. El tiempo dentro de los 7 días de la lesión clínica conocida. 3. La falla respiratoria no completamente explicada por una falla cardíaca o por un incremento o una sobrecarga de volumen. 4. Las imágenes torácicas de infiltrados nuevos consistentes con enfermedad pulmonar aguda parenquimatosa. Entonces, acá hay que tener mucho en consideración que el concepto de que aparezcan infiltrados bilaterales se ha desestimado. Actualmente los médicos pueden evidenciar, y como lo voy a mostrar más adelante en el estudio que apareció posterior al PALIC, se evidencia que en un primer momento, en las primeras 24 horas, uno puede evidenciar una radiografía con un infiltrado monolateral, o sea, unilateral, y posteriormente, alrededor de las 72 horas, recién evidenciar el infiltrado bilateral y empeorar el pronóstico. Y en cuanto a oxigenación, en esta clasificación se tienen dos consideraciones importantes. Uno, lo que es la ventilación mecánica no invasiva, y 2, la ventilación mecánica invasiva, cosa que no se estipulaba en las clasificaciones previas. En cuanto a ventilación mecánica no invasiva, tenemos ahí un BiPAP o un CPAP con una presión al final de la expiración mayor a 5 centímetros de mercurio, y con la evaluación del PAFI, que sí puede ser aún menos de 300, y la aparición de un nuevo término que es el SAFI, que luego lo voy a explicar, que se considera menos de 264. Y en cuanto a ventilación mecánica invasiva, sigue la clasificación leve, moderado, severo, pero esta vez ya no enmarcados en la clasificación solamente a través del PAFI, sino a través de estos dos conceptos, del índice oxigenatorio y del índice de saturación oxigenatoria. Dos conceptos que voy a explicar en un momento por qué se consideraron como mejores criterios para hacer el diagnóstico y la clasificación del síndrome de dificultad respiratoria y que actualmente se consideran de importancia. A su vez, dentro de la clasificación se marcan pacientes que tengan patologías cardíacas cianóticas, enfermedades pulmonares crónicas y disfunción del ventrículo izquierdo. En las clasificaciones antiguas, si consideramos a alguno de estos pacientes, estaríamos excluyendo al paciente del diagnóstico de ARDS. Sin embargo, en la clasificación actual, los pacientes concomitantemente pueden tener cardiopatías cianóticas, enfermedad pulmonar crónica y disfunción del ventrículo izquierdo. Este cuadrito también se coloca en la guía y nos habla del riesgo. El riesgo de que un paciente desencadene o desarrolle posteriormente un cuadro de ARDS. En esto vemos que los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, es decir, por ejemplo, un paciente que tiene neumonía en la emergencia, que está actualmente en ventilación mecánica no invasiva y tiene una máscara nasal o CPAP con un FiO2 más de 40% para lograr una saturación entre 88 y 97, tiene el riesgo de desarrollar un ARDS en la proximidad. 2. Un paciente con oxigenoterapia por máscara o por cánula de alto flujo también tiene riesgo de acuerdo a los criterios que se mencionan acá abajo.
Y los pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, cuando tienen un suplemento de oxígeno para mantener saturación de O2 mayor de 88%, o si el índice oxigenatorio es menor de 4, o el índice de saturación de oxígeno es mayor, o es menor, perdón, de 5. Este cuadro simplemente es para ejemplificar las reuniones que hubieron para que se pudiera llegar a un consenso final en el PALDIC. Se realizaron 4 reuniones, una reunión previa que era de preparación, y posteriormente 4 reuniones, luego de las cuales se tuvo la guía ya preparada. Y esta es la parte más importante de la exposición, me parece. Actualmente, en muchas unidades consideramos la clasificación del ARTS todavía con el PAFI. Sin embargo, tenemos que comenzar a desestimar eso. La forma correcta de calificar de leve, moderado, severo a un ARTS es a través del índice oxigenatorio principalmente. ¿Ya? Es decir, estas pruebas, que son pruebas que correlacionan directamente a la presión al final de la expiración, son de mejor pronóstico y nos ayudan a validar correctamente si el paciente está o no en una calificación de ARTS leve, moderada, severa. ¿Qué es el índice oxigenatorio? Se reduce a esta fórmula. Es la presión arterial, la presión de la vía aérea media por el FiO2 por 100 entre la presión arterial de oxígeno. Esta puede variar, evidentemente, desde 0, paciente no compatible con la vida, hasta más de 16. ¿Ya? Posteriormente también aparecen conceptos con la saturación. ¿Por qué? Porque se vio posteriormente que si yo clasifico a mi paciente con un índice oxigenatorio, existe la posibilidad de que muchos pacientes, inclusive la mitad de estos, no pudieran caber en el diagnóstico de ARTS o no pudieran ser clasificados en el diagnóstico de ARTS. Es por eso que aparecieron los conceptos de evaluación con saturación de oxígeno, entre los cuales tenemos al OSI, que es el índice de saturación de oxígeno, y al SAFI, que es la relación de la saturación con el FiO2. En el OSI, bueno, es similar a la fórmula que tenemos arriba, simplemente estamos reemplazando la presión arterial de oxígeno por la saturación de oxígeno. Y en el SAFI es la relación directa de la saturación de oxígeno con el FiO2. Ambos se pueden utilizar en no invasivos con CPAP o con un BiPAP de un PEP mayor a 5. Estas dos pruebas de saturación, tanto el OSI como el PAFI, han garantizado que aproximadamente 30 a 50% de pacientes que antes eran subdiagnosticados y no ingresaban en la categoría de PARS, actualmente sean ingresados y correctamente diagnosticados. Entonces, tenemos un ejemplo. Este ejemplo nos dice por qué desestimar el concepto de PAFI o dejarlo en segundo plano y por qué comenzar a utilizar más correctamente el índice oxigenatorio. Imaginemos que tenemos un paciente que ingresa al servicio de la UCI con una placa como la que se muestra en el lado derecho de la pantalla, ¿no? Inicialmente ingresa a ventilador mecánico, se le coloca un PEP de 5 centímetros de agua, con una presión arterial de O2 en el AGA inicial de 60, un FiO2 de 0.6 y una presión de la vía aérea media en 8. Y en el AGA nos sale un PAFI de 100. O sea, si evaluamos al paciente con criterios, podríamos decir que de acuerdo al PAFI nuestro paciente está haciendo un ARTS severo, evidentemente, ¿no? Y nuestro índice oxigenatorio, de acuerdo a la fórmula ya antes vista, si gustan pueden corroborarlo, nos estaría saliendo en 8. Entonces nuestro índice oxigenatorio sería 8. De acuerdo a la clasificación, nuestro paciente estaría siendo catalogado como un ARTS moderado. ¿Ya? Entonces, imaginen que a este mismo paciente, dada la condición en la que se le encuentra, se le coloca en 2 o 3 horas posteriormente con un PEP de 14. Se le sube el PEP. Y la presión arterial de oxígeno para este momento nos arroja 120, el FiO2 0.5 y la presión arterial, la presión de la vía aérea media en 19. El PAFI nos puede salir posteriormente, dado el incremento del reclutamiento en ese momento, en 240. O sea, podemos incrementar correctamente el PAFI y podríamos decir que el paciente está mejor. Podríamos suponer que el paciente, dadas las condiciones que se han planteado en cuanto a presión y FiO2, tiene mejoría. Sin embargo, vemos, si hacemos el cálculo, el índice oxigenatorio sigue siendo el mismo. Sigue siendo de 8. En ambos casos, el índice oxigenatorio es de 8. ¿Por qué? Porque el índice oxigenatorio nos va a predecir más mortalidad y nos va a predecir si hay correcta o no mejoría en el paciente.
no podemos confiarnos en que el PAFI ha mejorado. Tenemos que calcular índice oxigenatorio en el paciente. No podemos decir que el paciente, por 2 o 3 horas de manejo en ventilador mecánico con altas presiones o con un FiO2 más elevado, está en mejoría. Entonces, de acuerdo al ejemplo, el índice oxigenatorio se constituye como un mejor marcador de mortalidad y predictor de mortalidad en los pacientes con ARDS. Bueno, estas son unas comparaciones entre la saturación de O2 y la presión de O2, marcadores de gravedad vistos por saturación, como los que les mencioné, el OSI y el SAFI, que se ven principalmente o se ven más adecuadamente cuando los valores de la saturación de oxígeno del paciente se encuentran entre 88 y 97%, dado que en la curva de disociación de oxígeno esta porción es más lineal y correlaciona más directamente la saturación con la presión parcial de oxígeno. Es mejor utilizar estos parámetros oxigenatorios cuando tenemos al paciente saturando entre estos valores. La sensibilidad y especificidad es sobre el 80% para ARDS y los valores de IO son característicos aquí. No hay invasividad, no requerimos invasividad y permitiría detectar e incluir a más pacientes en el criterio de ARDS. Como lo dije, puede inclusive duplicar al paciente la cantidad de pacientes que previamente fueron infradiagnosticados. Y este cuadro nos sirve para ver cómo es que en el estudio PALDIC se llegó a la conclusión que los puntos de corte sean 4, 8 y 16 para catalogar a los pacientes como leves, moderados o severos. Esto es parte del estudio. En parte del estudio se ve que la mortalidad incrementaba significativamente en esos puntos de corte, en 4, 8 y 16 de valor de índice oxigenatorio para todos los casos. Entonces, a partir de esto es que se cataloga o se coloca los valores de índice oxigenatorio para catalogar a los pacientes entre 4 y 8 como leve, entre 8 y 16 como moderado y más allá de 16 como severo. Lo que les mencioné hace un momento, la curva de disociación de oxígeno, entre las cuales vemos que entre 88% y 97% se encuentra una zona más lineal, lo que nos permite una mejor correlación entre el FiO2 y la presión arterial de oxígeno, lo que sería mayor garantía de que las pruebas con saturación tipo el ISO o el SAFI serían más fidedignas para el estudio. Y hay una parte, lo he colocado en esta parte igual, el 97 es el nuevo 100%, se considera, porque a partir del estudio del PALDIC aparece otro estudio, que es el estudio PARDI. En el estudio PARDI, que es posterior a este, en el cual se quiere corroborar la incidencia y la epidemiología del ARDS, se evidencia que para mantener al paciente con mejor evolución, es preferible tenerlo ya no al 100% de saturación, sino bordeando o teniendo valores menores del 97%. Es por eso que en la conclusión del B5, que es la última parte de este estudio, se considera que la saturación de oxígeno en el paciente no debería estar bordeando ni el 98 al 100%. Cuando nosotros tenemos un paciente entre el 98 y 100%, no tenemos certeza de la cantidad de la presión arterial de oxígeno que tiene el paciente. La presión arterial de oxígeno en un paciente que tiene 100% de saturación puede ser desde 100 hasta 500. No tenemos certeza de que nosotros al dar oxígeno estemos generando más daño, dado que el oxígeno tiene especies reactivas. Y estas especies reactivas pueden causar apoptosis, daño celular, entre otras cosas. Otra cosa más, que en la radiografía se elimina el requisito de infiltrados bilaterales, como lo mencioné hace un momento. Hay pobre confiabilidad interobservador, pobre sensibilidad de la radiografía, y la fisiopatología puede estar presente con una radiografía de enfermedad unilateral. No está claro si los infiltrados bilaterales pronostican correctamente, en alguna medida, el grado de la hipoxemia. Como lo mencioné, existen muchas evidencias en las cuales en los primeros 24-72 horas se puede evidenciar patologías unilaterales y posteriormente recién aparecer la patología bilateral. Muy bien, el estudio PARDI, que es el estudio que aparece posterior al PALDIC, ya nos muestra la incidencia y epidemiología del PARS. En este, el estudio B0, que es el estudio principal en el cual se basó el estudio en sí mismo, nos muestra la frecuencia del diagnóstico, la clasificación correcta y el momento de aparición, dado que analiza los 3 primeros días del ARS con el índice oxigenatorio, con el ISO, con el PAFI y con el SAFI.
Los criterios están basados en oximetría, simplifica la conceptualización de la radiografía de tórax, aumenta la población dado estos conceptos y evidencia al paciente con una coexistencia de patología cardíaca. El estudio, a su vez, tiene anexos. Esos anexos fueron del B1 al B4. El B1 pretendía estudiar los factores de riesgo para mortalidad, el B2, el manejo y monitoreo de ventilación mecánica, el B3, las imágenes de tórax, y el B4, la población en riesgo de hacer ARS, y en parte del B4 se enmarca esto que mencioné, que el 97 es el nuevo 100%. El estudio PARDIC concretó aproximadamente 145 unidades de UCI a nivel mundial, de las cuales fueron 38 en Latinoamérica, incluido Centroamérica y América del Sur. Y Perú estaba incluido como uno de los países con mediano a bajos recursos. Los alcances del estudio PARDI es primero que compara el estudio PALDIC, o sea, las definiciones actuales versus la definición de Berlín, en la cual se evidencia que tenemos acá el uso del pulsoxímetro con mayor garantía. Dos, los infiltrados bilaterales que ya no son una tendencia o ya no son un criterio para hacer el diagnóstico. Tres, la verificación del PAFI versus el índice oxigenatorio. Cuatro, que identifica hasta un 40% más de pacientes que la escala de Berlín. La severidad de la hipoxemia y el tiempo de estratificación por riesgo de mortalidad. La clasificación se da básicamente por riesgo de mortalidad. Y el PARS, a nivel de lo que es el PALDIC, ya se enmarca dentro de lo que son los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva. Es un modelo multivariado de mortalidad enfocado en la definición del PARS. Y esas son las escalas, la mortalidad que se encontró. Y esta fue una controversia, dado que en el PALDIC se había catalogado como leve, moderado, severo en función del índice oxigenatorio, en los valores de 4 a 8, 8 a 16 y 16 a más. Sin embargo, cuando se hizo el estudio subsecuente de este PALDIC, que fue el PARDI, se encuentra que los pacientes en PARS leve tienen una mortalidad de 12.4%. Y los pacientes de PARS moderado tienen menor mortalidad en 10.3%. Y los pacientes de PARS severo tienen 32 a 35% de mortalidad. Esto fue motivo de discusión posterior a la aparición del estudio, y es actualmente inclusive motivo de discusión, dado que se discute si este valor de índice oxigenatorio es fidedigno o no. Y queda para posteriores investigaciones ver la posibilidad de modificar esta escala, ver la posibilidad de modificar de repente los valores en los cuales clasificamos un PARS leve, moderado o severo. En cuanto a la radiografía de tórax, el 74% de los niños fueron diagnosticados por infiltrados bilaterales y el 87% de estos podrían desarrollar hasta el tercer día un infiltrado bilateral. Es decir, inicialmente en las primeras 24 a 72 horas podríamos encontrar un infiltrado solamente de manera unilateral y posteriormente desarrollarlos de manera bilateral. Es importante, el diagnóstico definitivo principalmente se da a las 6 horas y esto permite una mejor capacidad de discriminación de la mortalidad en la UCI. Es decir, tomar un AGA en las 6 horas de definición de la enfermedad es el mejor factor pronóstico para predecir la mortalidad del paciente. Estos valores de mortalidad en las primeras 6 horas no suelen modificarse mucho hacia las primeras 24 horas. Entonces, la toma entre las primeras 6 y 24 horas de un AGA nos da un buen factor pronóstico de la mortalidad que pudiera tener el paciente. Entonces, es indicativo tomar un AGA en esas primeras horas. Es un resumen de lo demás. Y ahora voy a hablar un poquito de la fisiopatología del ARS, en la cual pues esta es una respuesta inflamatoria propia del cuerpo, en la cual se desarrolla después de una lesión pulmonar directa o indirecta. La lesión pulmonar directa básicamente puede ser por neumonía, por aspiración pulmonar, contusión pulmonar traumática, embolismo graso, lesión de inmersión o lesión de inhalación. Básicamente son lesiones que afectan directamente al pulmón. O una lesión indirecta, en la cual vemos mucho, la sepsis, el shock séptico o el shock en general, la derivación cardiopulmonar y la transfusión de productos sanguíneos también. Entonces vemos que inicialmente hay una respuesta inflamatoria y hay una injuria epitelial, importantísimo. Parte de la fisiopatología del ARS no se queda solamente en el alveolo, sino que va a una injuria a nivel del endotelio. De esto tenemos que hay una mayor formación de miofibroblastos y un depósito de la matriz extracelular. Tenemos que los pacientes pueden ir a resolución si llegan a la cuarta fase del ARS, que es la fase de resolución, o pueden también progresar hacia la posterior muerte.
En cuanto a las vías fisiopatológicas para el desarrollo del DARS, tenemos que hay una fase de iniciación en la cual se disparan procesos de cascada inflamatoria, que son los iniciales, los básicos, a través de las citoquinas inflamatorias más comunes, que son interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 6, que son las más comunes de todas. La fase de amplificación, en la cual las células efectoras de injuria celular se reclutan, se activan y son retenidas a nivel del alveolo capilar. Y posteriormente, la fase de injuria, en la cual se ven células efectoras que liberan sustancias que son lesivas y generan el daño tisular propiamente dicho. En estas gráficas vemos en secuencia, de manera secuencial, cómo se da la lesión a nivel de la unidad alveolo capilar, en la cual aparece existe una función de barrera a nivel epitelial, de las células epiteliales que se encuentran a nivel del alveolo, y existe una función de barrera a nivel también del endotelio capilar. Normalmente, a este nivel hay un fluido, y esto genera un intercambio gaseoso correcto. Esta es la visualización de una unidad alveolo capilar normal, sin patología, con presencia de algunos fibroblastos, con neutrófilos a nivel de la sangre o de las capilares que van a través de la zona. Posteriormente, dada la injuria, la zona se va a llenar de un edema rico en proteínas, lo que va a lesionar directamente al surfactante. Como recordaremos, el surfactante es aquella sustancia en esencia fosfolipídica en un 70% que va a generar una disminución de la tensión superficial a nivel de los alveolos para evitar que esto se colapse. Cuando nosotros tenemos a un paciente en ARDS, esta sustancia se ve consumida y se ve destruida. Entonces, al verse consumida, la tensión superficial a nivel del alveolo va a aumentar, lo que puede condicionar, o lo que condiciona en general, a que el alveolo se colapse. Asimismo, aparece un edema intersticial, ¿ya? Y vemos que hay citoquinas y quimioquinas que se van a incrementar a nivel del plasma principalmente. Hay un incremento del factor de crecimiento endotelial, hay un incremento del factor de necrosis tumoral beta, entre otros. Y posteriormente se va a ver un daño alveolar. Hay un incremento de la permeabilidad del epitelio, lo que genera un edema intraalveolar, y posteriormente el problema de dificultad respiratoria y de disminución de la compliance que tiene el paciente. Posteriormente, antes de eso, dentro de la misma fisiopatología, las células que son parte del alveolo, los neumocitos tipo 1 y tanto los neumocitos tipo 2 comienzan a tener destrucción. Ambos se destruyen. Así como el endotelio que está recubriendo a nivel de la capa endotelial próxima al alveolo. Entonces, en la fase de resolución, estas comienzan a repoblarse a través del neumocito tipo 2. Comienzan su repoblación para posteriormente encapsular la zona de inflamación y fibrosis para posteriormente ir a resolución. En cuanto a fisiopatología, vemos que puede haber leucopenia periférica por secuestro de polimorfos nucleares a nivel del pulmón, activación de las vías alternas del complemento, C3A y C5A, posterior formación de radicales libres de oxígeno, lo cual se incrementaría o incrementaría el daño si tenemos a un paciente saturando entre 98 y 100%. Aumenta la permeabilidad capilar, lo que produce vasoconstricción pulmonar. Se forman productos eicosanoides, lo que a la larga va a producir la lesión celular aguda. Factores de activación plaquetaria, se producen lesiones endoteliales, activación plaquetaria y broncoconstricción y shock. En cuanto a la mecánica pulmonar, normalmente esa es una curva de volumen-presión. En la curva de volumen-presión vemos que a nivel de la inspiración, cuando el paciente ejerce cierta presión, existen tres partes, tres porciones en esta curva. En la primera parte, el paciente ejerce presión, pero hay muy poca elevación del volumen. En la parte media hay menos presión, pero hay mayor elevación de volumen. Y hacia la parte final, cuando el alveolo está terminando su distensión, hay más aumento de la presión, pero también menos incremento del volumen. En el ARDS, en la fisiopatología del ARDS, esta curva de volumen-presión, tiende a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la compliance está disminuida dada la fibrosis que ha aparecido en el pulmón. Por lo tanto, requerimos más presión para elevar una poca cantidad de volumen. O requerimos ya en la fase media, en donde debería haber menos presión y mayor incremento de volumen, incluso en esa fase, mayor aumento de la presión para que haya una poca cantidad de volumen. Es por eso que se recomienda que las presiones al final de la expiración a nivel del DARS sean alrededor de 10 a 15 como promedio.
Y vemos que en la última fase, inclusive la aceptación o la cantidad de volumen que ingresa a nivel alveolar es menor. Este es un pulmón sin injuria, vaso celular o el capilar, el alveolo sin lesión indemne. Esa es una zona de injuria en la cual hay un ingreso de aire, lo que genera un aumento del volumen de manera mecánica, lo que va a generar formación de ciertas citoquinas, formación de citoquinas TH1, citoquinas TH2, que van a llamar o van a formar como factores quimiotáxicos para que lleguen neutrófilos a nivel del alveolo. Y posteriormente, en una fase mayor, se formen fibroblastos alrededor del alveolo. Ahora, en un primer momento, en la primera parte de la exposición, dije que no existen biomarcadores definitivos para ARS. Y definitivamente no hay biomarcadores que nos predigan correctamente si el paciente va a tener una evolución correcta o no. Sin embargo, existen algunos biomarcadores que nos pueden ayudar y orientar a la disfunción epitelial endotelial y otros que nos pueden orientar a la inflamación, al proceso inflamatorio. Los que nos orientan al proceso inflamatorio son los más comunes, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8 y la interleuquina 6, que son las 4 interleuquinas más proinflamatorias del cuerpo humano. Siendo la interleuquina 6 una interleuquina que tiene doble potencial, ¿no? Porque tiene un potencial antiinflamatorio y potencial proinflamatorio, preponderando en las patologías inflamatorias su potencial inflamatorio. En cuanto a la disfunción epitelial endotelial, tenemos al Krebs Bonden-Lunger tipo 6, al receptor soluble para productos de glicación avanzada, al factor de von Willebrand, a la interleuquina 6 misma, que también es un factor de disfunción epitelial endotelial. El daño alveolar difuso se ve básicamente en 3, para algunos hasta en 4 fases, considerando una fase de resolución finalmente. La fase exudativa, en la cual se forman edemas, membranas hialinas, por la destrucción propia del surfactante. La fase proliferativa, en la cual se ve inflamación intersticial. Y la fase fibrótica, en la cual ya va a aparecer la fibrosis alrededor de lo que es el alveolo. Este es un cuadro que nos enmarca básicamente el momento de aparición de ese tipo de lesiones. El edema suele verse desde el inicio de la enfermedad y suele resolverse hacia aproximadamente los 3 días. Por eso que se dice los primeros 3 días de enfermedad son los 3 días más críticos para el paciente que está desarrollando ARS. Posteriormente, las membranas hialinas se van a formar aproximadamente en las primeras 24 horas para desaparecer aproximadamente las de las 2 semanas. La inflamación intersticial se forma a partir de las 24 a 48 horas y la fibrosis intersticial suele aparecer ya en el tercer día de enfermedad. La fase inicial exudativa básicamente se ve en los primeros 6 días de enfermedad. La lesión del endotelio pulmonar y alveolo difuso y alveolo se ven difusas. 2, hay un aumento de neutrófilos a nivel alveolar, intersticial y circulantes. 3, hay destrucción propiamente dicho del neumocito tipo 1 y son sustituidos estos por membranas hialinas. Y posteriormente hay espacios alveolares con líquido, dado que se genera un edema importante. La formación de la membrana hialina a nivel de un alveolo. La fase subaguda proliferativa, que dura aproximadamente 7 a 14 días, genera una reabsorción del edema. Es por eso que vemos que a partir del tercer al séptimo día ya hay mayor reabsorción del edema. Y se forma una hiperplasia y hipertrofia de las células epiteliales tipo 2, que son las que van a preponderar posteriormente a la destrucción de las tipo 1. ¿Cómo se ve básicamente en la imagen? La fase crónico-fibrótica es la que se ve en la enfermedad mayor a 14 días, mayor a 2 semanas. La inflamación aguda se ha resuelto. La inflamación por fibroblastos y depósitos de colágenos va a ensanchar el intersticio, va a impedir un intercambio gaseoso correcto y va a impedir también una complianza adecuada. Hay un predominio de células mononucleares, macrófagos alveolares y fibroblastos, y es en esta fase en la cual se va a generar fibrosis alrededor del alveolo. Y es todo.